Buenos días a todos, mi nombre es Jeffrey Aguilar, soy ingeniero en sistemas y esta mañana pues voy a exponerles, hablarles sobre el asistente de configuración. Vengo en representación de Quality, pertenezco a ASI Network. Ustedes saben que en la actualidad pues muchas personas o muchas empresas también invierten dinero en automatizar procesos. ¿Qué ganan con eso? Pues ganan hacer más eficiente, más productivo sus empresas y sobre todo también la reducción de costos. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos mediante el asistente de configuración, como nosotros le denominamos al proyecto. ¿Qué hace el asistente? Bueno, las personas que van al campo, ellos hacen una venta, pues ahorita, y por medio pues, del asistente, las personas, nuestros técnicos de campo vienen y pues instalan a los clientes pues directamente. Por medio del asistente nosotros también tenemos lo que es llevar el control total del inventario de nuestra empresa. Ustedes saben de que en cuanto al inventario también es muy importante llevar un control pues, real de todo lo que está ocurriendo y por medio de él pues, se puede llegar a hacer. ¿Qué configura o qué hace el asistente en cuanto a los equipos? Nosotros configuramos 3 tipos de marcas, las cuales son pues MikroTik, tenemos también Ubiquiti, también tenemos la marca Cambium que por medio de él se configuran. Las personas que pueden utilizar el asistente no tienen que tener conocimientos técnicos de cómo configurar estos equipos, solamente por medio de él ellos van a lograr hacer lo que es la instalación, la configuración de cada uno de los equipos, dependiendo de pues, a qué lugares que lo van a utilizar. Por medio de él, pues las personas solo necesitan tener lo que es un login o tener una cuenta de usuario válida para que ellos puedan ingresar. Por medio del asistente también nosotros podemos actualizar el firmware. Usted sabe de que las personas, para saber qué tipo de firmware es el que van a colocar o el que van a subir a un equipo, sí necesitan tener conocimientos en la actualidad cuando son procesos que son, pues, no son automatizados, pero el asistente ahora, al saber cuál es el equipo que está conectado, él automáticamente va a decidir cuál es el firmware que va o el software que va a subir en cada uno de los equipos. Por medio de él nosotros podemos ver ahí un pequeño videito en pantalla. Él va a poder hacer instalaciones, reparaciones, desinstalaciones y reinstalaciones a clientes de pues, nuestra compañía ASI Network. Y aparte de eso también tenemos algo que es algo también bastante innovador y nosotros le llamamos la asistencia remota, por medio de la cual los técnicos de campo pueden hacerlo desde una oficina o desde sus casas, la configuración de los equipos de los clientes, pegarlos a un sector diferente. Si no pueden llegar a las casas de los clientes, pueden cambiar la contraseña de la red Wi-Fi sin necesidad de, como les digo, de tener conocimientos técnicos. Voy a presentar. Básicamente, el asistente pues, fue creado, como les digo, para automatizar los procesos de instalación, reparación y desinstalación de clientes residenciales, creando una herramienta por medio de la cual los técnicos, si quiero recalcar, de campo, sin necesidad de tener conocimientos o ser expertos en la materia, ellos pueden realizar. Nosotros actualmente tenemos alrededor de 40 a 45 técnicos de campo que andan algunos 20, 25 instalando simultáneamente y tal vez en nuestras oficinas tenemos solo alrededor de unos 2 o 3 personas de soporte técnico que están pues listos si es que alguno de ellos necesita, pero normalmente, o pues en el 100% de los casos, 90% de los casos, perdón, ellos no necesitan llamar a ningún momento a la oficina para recibir ayuda. Así que esto ha descentralizado completamente el proceso, lo automatizó y ya no hay necesidad que como empresa, si usted tiene alrededor de unos 20 técnicos de campo, usted va a tener que tener unos 10 a 15 personas en oficina para que les ayude a los técnicos a crear los usuarios, a configurar los equipos y todo eso. Dentro del software, él trae empaquetado, se le podría decir, las configuraciones básicas que él va a necesitar. Estas configuraciones básicas sí ya fueron previamente pues estipuladas y estructuradas por medio del Departamento de Ingeniería de la empresa, donde le dice cuáles son los DNS que utilizaremos, cuáles son las IP que nosotros vamos a utilizar, los usuarios que se necesitarán para hacer la conexión a nuestros nodos y toda esa información los técnicos de campo no la saben. Todo esto va encriptado y ninguno de ellos tiene acceso
a esta información, pues esto hace que, como les digo, el proceso sea todavía más automatizado. Por medio del asistente, como les dije anteriormente, sí, el equipo, el software hace la configuración de 3 tipos de equipo, tanto los routers MikroTik, Ubiquiti, y en cuanto a los equipos CPE, nosotros tenemos la configuración de cambio en Ubiquiti. Mediante el asistente se le dará pues prácticamente una primera respuesta a los clientes en cuanto a la calidad de su enlace. El técnico de campo desde su casa también, desde la oficina, él ingresa al software, nos llama el cliente, le pedimos solo su código de cliente y por medio de él nosotros vamos a saber cuál es la calidad de su señal, la estabilidad de su enlace, los pines que tenemos con él, siempre y cuando el equipo del cliente esté disponible. Ya si el equipo del cliente no está disponible, obviamente tenemos que hacer ya la visita de campo, pero por medio de esta parte no es necesario ir a la casa del cliente si es que el cliente, por ejemplo, tiene su equipo desconectado, si es que el cliente no tiene un estatus válido en ese momento. El modelo lógico que tiene este software, primero configura los equipos, luego los conecta a internet y luego pues decide qué es lo que vamos a hacer, si es una instalación, una reparación, una desinstalación o una reinstalación. El desarrollo del asistente, como para que todos sepan, como conocimiento básico, fue desarrollado en un lenguaje Visual Studio 2015, utiliza conexiones SSH, inserciones y consultas mediante JSON, verificación de señal CPE, que trae incluido esta parte donde el técnico no tiene que ingresar a ninguna parte web para que ellos puedan ver cuál es la calidad de señal que están recibiendo o que tienen en el equipo, sino que lo hace mediante el mismo software y él va a poder verificar inmediatamente cuál es la calidad de señal que tiene. Y también pues verifica localización, porque nosotros sí tenemos dentro de la empresa también en nuestra base de datos cuál es la ubicación del cliente, la localización en la que está, y por medio del asistente lo hacemos y él tiene una pequeña base de datos pues, que viene encriptada, como les dije. Está desarrollada en Access, es simple, pero sí con las credenciales que todo técnico de campo necesita para utilizarlo y totalmente encriptado, o sea que él no ve nada de la información. En pantalla podemos ver cuál es el modelo o el diseño que tiene el asistente, en el cual pues podemos ver que tiene herramientas y las partes donde les he dicho, instalaciones, reparaciones, desinstalaciones, reinstalaciones y algo que sí se planeó bastante bien y lo que es una asistencia remota, que a quien no le gustaría estar en una oficina y no tener que moverse por casos que no eran necesarios, o sea, no perdió tiempo y pudo avanzar en otras tareas, pudiendo verificar lo del cliente, cuál es el estatus o qué pasa con el cliente en ese momento, que a veces pasa que tenemos que actualizar el firmware del equipo tal vez y nos ha tocado con los técnicos de campo, anteriormente teníamos que ir a hacer una visita a las casas de los clientes solo por configurar un firmware, o sea, perdimos tiempo, combustible, dinero en trasladarnos al lugar y ahora no, ahora nosotros solo verificamos el cliente, el asistente, el software, él prácticamente nos dirá qué es lo que está haciendo. Y esta es la parte que les quiero mencionar esta mañana, lo que es la configuración de los routers MikroTik. Por medio del asistente nosotros vamos a poder solo ingresar o solo necesitaríamos ingresar el SSID y cuál es la contraseña que vamos a querer dejar nosotros en la señal del router del cliente. Luego de eso, pues nosotros vamos a poder hacer un solo clic en el botón configurar y el software automáticamente configurará el router del cliente sin necesidad de nosotros estar ingresando, ya sea al Windows o mediante algún navegador web para hacer la configuración de manual nosotros de ese equipo. ¿Cómo hacemos nosotros esa configuración? Pues básicamente internamente en nuestra empresa hemos decidido cuáles son las IP que vamos a dejar para cada uno de los tipos de router. Y hoy como ejemplo les voy a poner cuáles son 2 IP teóricamente que podemos utilizar. Ustedes saben que la IP por default que trae un router MikroTik es la 192.168.88.1. Entonces el software,
cuando él detecte que esa IP está dentro del router, él va a saber que ese router está de fábrica y él va a saber cuál es el trato que le va a dar a ese router en ese momento. Y también él va a poder verificar si la otra IP que el router puede tener, que es la 192.168.3.1, él va a saber que ya ese router fue previamente o fue configurado con la asistente anteriormente y va a saber qué hacer en estos casos. Obviamente, para ingresar al router se necesita un usuario y una contraseña. En la actualidad nosotros tenemos X cantidad de usuarios y contraseñas para poder ingresar los equipos. Eso va ya en la base de datos y él va a poder verificar uno a uno. Un ejemplo, ingresa admin, no es esta, pasa a la siguiente, admin 5432, no es esta, va pasando automáticamente y él va a hacer, sin necesidad de que la persona esté escribiendo usuarios y contraseñas, él hace ese proceso. Luego de que él verificó y él sabe cuál es el tipo de router MikroTik que tiene conectado, entonces él va a saber cuál es el proceso que va a hacer. En pantalla podemos ver cuál es una configuración por defecto que trae un router MikroTik y vamos a ver una pantalla después posterior cómo queda la configuración cuando nosotros hacemos uso del asistente. Ahí podemos ver, como les digo, la configuración por default que trae, las IP por default y pues que no trae seleccionado ningún contraseña. Para hacer la conexión con el router se utilizan, como les dije anteriormente, conexiones SSH. Para los que no saben, SSH es un intérprete que lo que hace son conexiones por medio de puertas traseras a equipos, a servidores, de forma segura, bien encriptado, o sea que no hay forma de que alguien pueda ver qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que estamos mandando al equipo en ese momento. Y se utiliza SSH.net, que lo que es más que todo es una librería para poder utilizar el asistente con él. Y básicamente lo que vemos en pantalla son un código, que es el por medio del cual nosotros mandamos o damos orden al software de hacer únicamente en este paso la lectura de la información del equipo. Por medio de él nosotros vamos a saber cuál es la MAC que tiene el equipo para posteriormente saber que esa MAC va a quedar pues prácticamente asegurada o que va a estar relacionada con el cliente tal y nosotros vamos a saber que el equipo ese lo tenemos en tal cliente con la localización tal si en un futuro nos tocara visitarlo. Como les digo aquí, básicamente son la estructura de que si alguien quiere saber cuál es el código, posteriormente ya dijo el personal de MikroTik, usted va a poder descargar la presentación y ver de qué forma pueden llegar a hacer una conexión SSH, comunicarse con el equipo, mandarle el comando por medio del cual él les va a responder qué tipo de router y cuál es la MAC que él tiene. Ok, para poder lograr la configuración del MikroTik ya con su SSID, la contraseña del router se tomará como base un archivo, como les digo ya, el cual fue previamente configurado y cada uno de los técnicos de campo anda internamente en su computadora, donde pues lo que hace eso es tener en general una configuración similar para todos los routers. O sea que cuando un técnico de campo que fue a visitar al cliente X le toque ir a visitar al cliente Y, que fue configurado por otro técnico de campo, el software ya va a saber que es la misma configuración que es la que tiene y no que tiene que estar viendo o batallando qué es lo que va a hacer o hacer un trato diferente, es prácticamente lo mismo. Después de hacer la lectura de los routers, que es donde podemos ver en pantalla, nosotros vamos a poder ver en este caso qué tipo de router que tenemos conectado, un Hub Lite Mini con la MAC que vemos en pantalla, pues solo procedemos o seguimos a lo que es escribir cuál es la red Wi-Fi que le vamos a dar al cliente. Normalmente es la que se le pide a él, que él decide, familia López, compañía tal, y la contraseña que ellos van a dejar. Luego de eso, aquí en pantalla sí les muestro cuál es el archivo de configuración que se hizo seteado para que todos los routers MikroTik agarren esa configuración a nivel residencial y sea de esta forma que estén ellos pues configurados. Y aquí pues básicamente es una pantalla en la cual podemos ver las mismas conexiones SSH donde ya se le manda a ellos la estructura de la nueva configuración que va a tener el router y pues por medio de la cual pues ya se va a tener el nombre SSID de la red Wi-Fi, la contraseña
y las nuevas IP, que en todo caso para este ejemplo dejamos definida la 3.1, para que cuando se conecten los DHCP pues ya se sepan que van en esa estructura. Al ejecutar el proceso anterior se configura correctamente el router, ya dejando las IP, los DNS y la contraseña que se necesitan. Este proceso pues, puede realizarse actualmente de configuración de router MikroTik conectado vía Ethernet cuando se hace la visita en la casa, y mediante la versión remota o la acción remota se puede hacer pues ya vía Wi-Fi, y siempre y cuando, como les digo, que el equipo del cliente esté disponible para poder hacer una segunda configuración, ya sea de cambio de contraseña o cambio del SSID tal vez de las personas que deciden pues, tener en su casa. Nosotros podemos ver que después de haber hecho la configuración o la prueba en cuanto a la configuración, nosotros podremos encontrar ya mediante un escaneo de red Wi-Fi el nombre básicamente de la red Wi-Fi que se le configuró al equipo en ese momento. Y este pues es un ejemplo para que ustedes vean cómo quedó y cuál fue el cambio que logramos hacer nosotros en cuanto a la configuración de los routers después de haber utilizado el asistente. Podemos ver de que ya él tiene otro nombre en la red Wi-Fi, podemos ver que ya tiene la contraseña que nosotros decidimos colocarle, y podemos ver que también las IP que venían estructuradas anteriormente cambiaron por medio de únicamente un solo clic. Y podemos ver aquí la comparación que hay. Les voy a recapitular, pues básicamente el asistente lo que hace es facilitar el trabajo, realmente es automatizar un proceso, reducción de costos, hacer más eficiente, más eficaz, y sobre todo pues ayudar a las personas sin conocimiento técnico, a nuestros técnicos de campo, a hacer instalaciones. Pudimos ver nosotros un ejemplo de cómo configura él un router MikroTik únicamente escribiendo la red Wi-Fi, la contraseña y dando un solo clic. Traigo un video para que ustedes miren desde el inicio cuál es el proceso o cómo hacemos el proceso únicamente de configuración de un router. Como les dije al inicio, pues básicamente sí es necesario que la persona tenga un login o un acceso oficial para poder hacer la configuración. Luego de eso, pues de ingresar pues, prácticamente sus credenciales, podemos ver ahí qué tipo de menú tenemos en el asistente, donde podemos hacer instalaciones, reparaciones para los dos equipos CPE que tenemos. Cabe destacar que en la actualidad solo tenemos CPE de esas dos marcas, pero posteriormente nosotros estamos haciendo estructuras en nuestra red, y también podemos nosotros lo que es ya pues hacer nuestra la marca también de MikroTik y utilizarlo en nuestros clientes residenciales según sea la necesidad. En este punto nosotros podemos ver que lo que está haciendo el asistente es hacer la primera lectura de la información del MikroTik, que cabe destacar en este punto estaba de fábrica, o sea, estaba seteado como lo manda MikroTik a la compañía, y él está verificando la información del router. Sí es muy importante en nuestra empresa la parte del inventario, llevar un inventario bastante real, pues momentáneo, donde nosotros por medio del asistente también podemos verificar en tiempo real qué está pasando con nuestros equipos, sea MikroTik, sea de las otras marcas, sea router o sea CPE, en dónde está, y llevar pues una gestión real de todo lo que está pasando. Luego de nosotros tener una lectura en cuanto a la señal del equipo y su nombre, su MAC, vamos a hacer la configuración. Escribimos el nombre de la red Wi-Fi, el router, y ustedes pudieron ver de que solo se le da clic al botón de configurar y él comienza el proceso. Este proceso que ustedes están viendo en pantalla dura únicamente 3 minutos, y el proceso en tiempo real prácticamente es lo que dura configurar un router MikroTik por medio del asistente, 3 a 4 minutos. Y aquí pues podemos ver cómo quedó la configuración de los equipos o del equipo que estamos en el ejemplo después de la utilización del router MikroTik. Entonces, en este momento voy a tomarme un tiempo para que ustedes hagan preguntas si las tienen, y con gusto las voy a responder. Dígame.
en este momento, en el ejemplo que nosotros vemos, como es una conexión local, está conectado vía Ethernet. Obviamente, como el router viene por defecto, la primera configuración sí es necesaria hacerla por medio de un cable de red para hacer pues, la conexión instantánea y la comunicación sea real. Luego de esto, en la parte, ya después de que el router fue configurado por medio de la parte remota, sí se puede hacer una configuración del router por medio del asistente, pero ya previamente tuvo que haber sido configurado o tener una configuración inicial con el asistente. Dígame. La pregunta va relacionada. ¿Cuál sería la diferencia entre hacerlo a través de la API o el SSH? Lo están utilizando ustedes, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la diferencia de hacerla con el API? Realmente, básicamente, la configuración que se logrará es la misma, pero pudimos ver nosotros que la comunicación SSH, la respuesta es más rápida que la que nos está dando la API, y la comunicación, pues al poderla hacer, ya sea vía Ethernet o vía Wi-Fi, sí nos ayuda un poco en cuanto a la utilización SSH. Sí hay un proceso que es la toma de señal en cuanto a la configuración de los equipos CPE, que se hace vía, le llamamos nosotros web browser, vía un servidor de internet que lo hace más rápido, haciéndolo por medio de él, que estar utilizando la API o estar utilizando conexiones SSH. Nos da respuesta en 1 segundo, y en cambio con la API o con la conexión SSH nos da respuesta entre 4 a 5 segundos. Entonces, ese proceso de verificación de señal sí es mucho más rápido, también haciéndolo mediante un web browser también. ¿Esta aplicación es de ustedes o está a la venta? Esta aplicación es únicamente exclusiva de ASI Network, ha sido desarrollada de principio a fin por nuestra compañía y pues por los momentos es exclusiva para nosotros. Y segundo, la parte de administración, cuando usted va configurando router, maneja un directorio o una base de datos de lo que usted configuró. Ok, básicamente como les dije en la presentación, nosotros tenemos internamente un archivo de configuración para los routers, para los CPE, que ya fue previamente configurado. No me refiero a los parámetros configurables, sino que me refiero, digamos, a una base de datos de todos los clientes. Ok, sí. Nosotros internamente tenemos una conexión vía JSON, vía API con nuestros servidores, con nuestra base de datos en la cual está la información de los clientes, y sí, queda registro de cada uno de las gestiones que hace un técnico de campo, o sea, configuración solo de router, o sea, alguna reparación que haga en cuanto al enlace, queda todo en tiempo real pues, inscrito en nuestras bases de datos. Usted mencionó que hay 2 pasos. Primero voy remoto, configuro el router, después ya queda en la nube, por decirlo así, lo puedo ver desde la oficina principal para ver lo que está remoto. Correctamente. Lo primero que hacemos nosotros es conexión vía Ethernet. Correcto. Hay que configurar el equipo, hay que configurar el router, conectar al cliente, pegarlo al sector, a nuestro nodo, vía Ethernet, y hacer una instalación completa, o sea, finalizar la instalación donde nosotros creamos la cuenta del cliente en nuestras bases de datos, y luego el técnico de campo o cualquier persona en oficina, ellos pueden, por medio de él, mediante la versión remota, pueden ellos hacer gestión del cliente. Van a poder ver si tiene pines caídos, si el cliente, cuál es el estatus del cliente, porque a veces pasa eso. Me imagino que al demás ISP de que tal vez llama el cliente y es porque no ha pagado. Entonces, no se tiene que movilizar a un técnico de campo a que vaya a revisar la conexión del cliente cuando tal vez es porque el cliente no tiene servicio, ya que él no ha pagado el servicio. El perfil de configuración lo crea usted y está en la oficina principal, ¿verdad? El perfil de la configuración va encriptado en el software. Correcto, o sea que eso lo crea usted. Eso lo crea usted. Sí, ya está creado por medio de ingeniería, digamos. Ingeniería creó esto, y sí cabe destacar que para hacer la configuración inicial el software no necesita para nada de tener internet. No, correcto. Entonces, el técnico de campo que va al sitio no tiene acceso a modificar ese No, perfil. el técnico de campo ya al venir encriptado él no puede hacer ninguna modificación, y
como viene, como les digo, encriptado, no puede tampoco descifrar cuáles son usuarios o contraseñas que trae el software internamente. Ok. Bueno, si no tenemos más preguntas, pues agradecerles el tiempo y pues que me han dado y pues vamos a continuar ya con lo que es la conferencia de MikroTik y sí recalcarles que la presentación y el video va a estar subido, como dijeron el personal de MikroTik, en las páginas de ellos. De igual forma se va a dejar algún contacto si ustedes quieren pues tomar o hacer consultas ya a lo interno para que nosotros las contestaremos posteriormente.